Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora. Catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia. Diego Muñoz les saluda a cada uno y con gozo vamos progresando en el conocimiento del sentir con la Iglesia según las reglas de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Ya hemos meditado en otros programas la primera regla, obedecer a la Iglesia, vera esposa de Cristo nuestro Señor. La segunda regla era alabar, confesar y comulgar. En la tercera es alabar la misa, las horas canónicas y toda oración. Y hoy la cuarta, la leo. Alabar mucho religiones, virginidad y continencia, y no tanto el matrimonio como ninguna de estas. Luego en el programa de hoy lo dividimos en tres partes. La primera, alabar mucho religiones, es decir, la vida religiosa. El segundo, la virginidad. Tercero, continencia, y no tanto el matrimonio como ninguna de estas. Amigos hermanos, el Señor, dueño de la finca, es el que se hermana, se disposa el Señor con su Espíritu Santo con cada persona y a cada uno le señala una vocación. Pero es Dios el que elige. Y la vida no la elegimos nosotros, la vocación no la elegimos nosotros, sino que somos elegidos por Él. Gracias, Señor Todopoderoso. Bendice a todos los oyentes para que gustemos el ser elegidos por ti en la vocación que cada uno está o en camino o ya ha llegado. Dentro de breves momentos ya comenzamos la primera parte de esta cuarta regla de sentir con la Iglesia. Catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la primera parte de esta cuarta regla de sentir con la Iglesia, según San Ignacio de Loyola. Y dice muy brevemente esta primera parte, alabar mucho religiones, la vida religiosa. Bueno, amigos míos, la vida tiene muchos niveles. Hay un nivel natural, nacemos en una familia y somos seres humanos completos, dotados de un alma inmortal, que tiene inteligencia y voluntad y es un ser libre y que está llamado a la salvación, pero con los medios naturales que tiene está muy pobrecita en este camino de la salvación. Y luego ya tenemos la vida cristiana y es que el ser humano nace de nuevo en una vida en un nivel mayor. El niño se hace Cristo sin dejar de ser varón y la mujer lo mismo, sin dejar de ser mujer, se hace una plenitud en Cristo porque hay una unión, un desposorio espiritual del Espíritu Santo con cada ser humano bautizado que ya empezamos a ser hijos de Dios Padre, el niño y la niña o el hombre y la mujer ya mayores pues se bautizan y empiezan a ser hijos de Dios. Y luego también hermanos de Cristo, hermanos de Jesús. Sí, que somos hijos de Dios Padre, le llamamos Padre nuestro, Él le llama Padre mío, a Dios Padre. Y también somos templo del Espíritu Santo, es decir, que somos sagrario y templo de la Santísima Trinidad. Pero es que además somos de Cristo en la Iglesia y somos fieles cristianos de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Pero es que además herederos de la vida eterna. Si después de un bautismo, antes de llegar a casa, hubo un accidente y el niño bautizado se muere, bueno, pues ya entra en pleno derecho en la eternidad feliz. Dios quiera que esto no pasa en ese momento tan feliz de un bautismo. Luego hay vida natural, hay vida cristiana y esta vida cristiana es lo básico. Desde el bautismo soy de Dios, todo es Dios, solo de Dios. Luego tengo que vivir en ese nivel de santo como es Dios, para que Dios es amor, pues el amor también lo vivamos en la plenitud que tiene Dios y quiere para sus hijos. Y eso es camino de plenitud y al mismo tiempo de camino de vida eterna. Nacemos de nuevo. Sí, Cristo vivió en un tiempo, pero por el bautismo nos injertamos en Cristo
y es un nuevo nacimiento. Nacemos de nuestra familia y apuntamos el día de nacimiento, pero el bautismo es el día de nacer de nuevo, porque somos continuadores de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Sí, decía San José María Rubio, jesuita, que la vida tiene dos tareas: hacer el bien y querer hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Hacer lo que Dios quiere porque esa es la cumbre de la santidad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo dijo la Virgen, lo dijo Jesús en el huerto y lo decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos ya en el cielo cuando hacemos ahora la voluntad de Dios. Soy de Dios, todo de Dios, soy de Dios, y vamos a Dios por ese caminar doble, hacer lo que Dios quiere. Y todo lo que hacemos de bueno lo hace Dios. Y todo lo que tenemos de cruz también lo acompaña Dios para que tengamos fuerza para llevarlo, y así continuamos la colaboración nuestra a la redención de Cristo. Somos una familia, un cuerpo de una humanidad grande, pues una célula influye en las otras células. Si una célula gangrena, comunica esa gangrena a las demás. Luego la vida es un misterio altísimo de que somos de Dios, todo de Dios, solo de Dios, continuadores de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, pero esto vale, diríamos, para todos, casados, solteros, religiosos, sacerdotes. Dice San Juan de Ávila que hay una especie de matrimonio. El matrimonio fundamental de la historia es la humanidad y la divinidad. En esa unión que se llama el Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadera Dios. Eso fue como un desposorio irrompible, sin marcha atrás. Pero ese desposorio se repite cuando el Padre y el Hijo, por obra del Espíritu Santo, se funden con un espíritu. Y este espíritu humano de una persona humana se une con el Espíritu Santo y quedamos transformados en hijos de Dios, hermanos de Cristo y templo de la Trinidad. Bueno, pues antes que el ser humano esté casado, soltero o religioso, hay un desposorio. Somos desposados con Dios. Claro, en desposorio nos conviene que haya adulterio. Luego nosotros, que somos de Dios, no tenemos que buscar dioses falsos, que son las tentaciones del maligno y de la carne. Ambición, rebeldía, soberbia y comodidad son esos diosecillos que no le llamamos diosesillos, pero que son ataduras de un adulterio espiritual que cometemos con Dios. Los mismos casados tienen que recordar primero que la base de su vida es ser de Dios y ser Cristo. Y el hombre es Cristo y se casa por una vocación que Dios le da también. Y la mujer es Cristo y se casa para comportarse como Cristo. Un matrimonio de otro país, no conoce nada de Jesús, tienen 4 hijos, pero la mujer se casa y al año de casada le preguntan a los maridos: ¿cómo te va con la mujer católica casada? Pues sí, sigue siendo mujer y madre y esposa, pero tiene una densidad de Cristo que ama y perdona como no lo hace nada más que Dios. Y luego los hijos son preguntados: ¿cómo te va con tu madre católica? Sí, mi madre es mi madre y yo me corrige y me habla, pero nos ama como Cristo, tragándose las cruces y los sapos que le traemos. Y ese amor de madre cristiana hace que los hijos, por atravesados y lejados, tal vez se conviertan. Y desde luego el ejemplo japonés que he contado, después se bautizó el hombre de los 4 hijos también, y los 4 hijos también se bautizaron. Luego, la base de nuestra vida cristiana, radio oyentes, es el desposorio espiritual con Jesucristo. Y estamos explicando las reglas para sentir con la Iglesia. Hay una vida natural, una vida cristiana, pero también hay una vida religiosa. La religión, que es la vida religiosa, se va a hablar en otra regla de los votos, pero esa vida religiosa implica unos votos, unos lazos voluntarios para garantizar un mayor progreso e imitación de la vida de Cristo. Hay una pertenencia también a la comunidad para ayudarse a vivir en esa totalidad de entrega a Dios. Y luego también somos unidos a Cristo en la Iglesia y en la institución que cada uno tenga, pero con un destino universal. Estamos
preparándonos para ser enviados, como Dios envía a todo el mundo a ser misioneros, pero la vida religiosa son unos misioneros que llevan la fortaleza de los votos, la disponibilidad que Dios da con la vocación religiosa para ir a cualquier parte del mundo. Y, por tanto, diríamos, tenemos que vivir nosotros esa realidad bautismal y cada uno, los casados, los solteros, los religiosos, los sacerdotes, pues también vivir primariamente. Y si yo renuncio a hacer el bien que Dios quiere que haga y renuncio a padecer lo que Dios ha permitido, he renegado de mi esencia. Y todo el mundo esperará de mí que sea un Cristo que hace el bien y que sea un Cristo que ama y perdona y que aguante y que sufre. Sí, todo el mundo tiene cruces, pero cruces con amor. Es Cristo salvando al mundo. Y cruces sin amor es pues una degradación que no ha madurado. Así que, hermanos míos, estamos meditando las reglas para sentir por la Iglesia y le pedimos al Señor ahora mismo para todos los oyentes que tengamos esta base bautismal y luego esa alegría de que no elegimos nosotros esta vocación o la otra. Eso no es un contrato que yo encuentro y hago un contrato de ahora este matrimonio o esta situación, no. Es algo que somos llamados por Dios. Y Dios sigue llamando a quienes. Pues mira, eso habría momentos, Señor, ¿por qué me llamas? ¿Eran las cualidades? ¿Eran los dones? ¿Era la posición cultural o social? No, lo llamas porque a ti te ha parecido bien y sobre todo porque encuentras una capacidad de humildad y de entrega y de disponibilidad de elegidos para estar con Él, imitándole a Él, entregados locamente a Él para seguirle en disponibilidad de servicio y de salvación en la obra universal. Luego, amigos hermanos, damos gracias a Dios Radio María que nos permite hacer llegar estas maravillas de San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Terminamos ya la primera parte y enseguida la segunda en reglas para sentir por la Iglesia.
Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda a cada uno de los oyentes de Radio María que estamos meditando las reglas de San Ignacio para sentir con la Iglesia y vamos ya en la cuarta regla, en la segunda parte, alabar la virginidad. San Ignacio de Loyola, tú has tenido tu vida azarosa, pero luego después ya te consagraste en totalidad al Señor. Eso de virginidad es verdad, que aunque sea legítimo el matrimonio y la iglesia doméstica que es la familia, pero Dios suscita en los corazones una totalidad de entrega al Señor y Jesús lo realiza de la siguiente manera. Y yo le digo ahora mismo a Jesús, mira Jesús, no sé explicarlo esto yo bien, dilo tú ahora mismo a Radio María, no me habéis elegido a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y aunque todos sois mis discípulos y me queréis con totalidad, pero yo he elegido primero a 12 y ahora sigo eligiendo a otros para que vivan y los llamo uno a uno por decisión de mi corazón para estar conmigo. Sigue explicándolo Jesús, que yo no lo acierto, para estar conmigo, vivir como yo, en soledad, en pobreza, castidad, y luego estar conmigo, vivir conmigo y junto a Cristo, junto a mí en la pena, estoy también en la gloria. Y como yo soy el representante y misionero único de la historia, enviado por el Padre, vosotros sois los colaboradores mucho más entregados y disponibles para vivir en esa virginidad, castidad, continencia y demás, para vivir entregados a la amistad personal de amigos con Jesús y luego después enviados para continuar la vida, pasión, muerte y resurrección de los demás y así colaborar al deseo salvador de que todo el mundo conozca a Dios, ama a Dios y se salve. La virginidad, pues es algo muy personal, una elección de Dios para vivir armónicamente de cuerpo y alma entregado y esto también supone un desprendimiento porque no se puede ir por dos maneras. Un desprendimiento de relaciones humano-cristianas propias de una familia y de un matrimonio, que todos venimos del matrimonio. Pero esta virginidad tiene una disponibilidad, porque luego Jesús antes de irse, mirad, he estado con vosotros 3 años, me habéis visto ya resucitado, y ahora id y predicad, bautizad, bautizar, bautizar. Bautizar es desposar con Cristo por el bautismo y luego ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, curar enfermos, expulsar al demonio y anunciar el amor infinito de Dios para que todo el mundo viva en amor sin violencia, sin cansancio en hacer el bien, pero también continuadores de mi pasión, muerte y resurrección, porque amigos de Jesús y amigos de la cruz se convierten las personas consagradas y todas en continuadores de la pasión de Cristo. Señor, gracias por la continencia, la virginidad que nos da una fuerza especial para la disponibilidad. Hermanos míos, qué alegría da cuando estás en un sitio dedicado. Por la mañana rosario de la aurora, confesión casa por casa, luego los niños, luego en lo que sea un otro acto, luego se consulta. Pero hermano, si uno estuviera dividido, santamente dividido, bendito sea Dios. Pero había uno que tenía una granja de cerdos, muchos cerdos, pero un día no tenía dinero para sacar piensos y tenía que pagarlos antes y se morían los animales. Entonces iba buscando ayuda hasta que uno le dijo, quieto, yo pago todo y ya veremos, haremos la cuenta. Hermano, si uno estuviera predicando y yo tuviera que estar cuidando de la granja, bueno, las granjas son animales, o de una familia, hermanos, lo que Dios disponga y como Dios disponga y la iglesia lo determine, pero dice San Ignacio, si alguien llamado por Dios vive en esa virginidad de entrega, de desprendimiento y de evangelización mundial, hermanos, en el ajedrez de la vida el Señor tiene peones y el peón donde lo pone da el salto y avanza o se queda quieto. Nosotros somos los misioneros y toda persona consagrada en virginidad, pues son elementos disponibles. Cuando mataron unos jesuitas
en una universidad hispanoamericana se ofrecieron 500 jesuitas del mundo para sustituir a los 5 que habían muerto y que habían perdido la enseñanza en la universidad porque habían muerto. Hermanos, disponibles, estar dispuestos, estás en un sitio con una brillantez, de alegría, ahora mismo hace falta en otra parte, y manda el Papa que se funde una universidad en Tokio y de pronto se forjan de distintos países y allí tiene disponible. Hermanos, hay que respetar esa vocación universal a la santidad por el bautismo, pero luego después, como dice San Ignacio, pues alabar la vida religiosa, alabar la virginidad y luego hablar de la continencia, que ahora en la tercera parte y en otro programa ya de los votos religiosos. En la vida religiosa pues hay vida contemplativa, sí, las religiosas, los religiosos en contemplativa, oración, una acción sencilla caritativa, todo eso tiene valor salvífico universal, porque no tienen más amor que amar locamente a Jesucristo sacramentado y con Él y por Él, porque es Cristo en ellas los que hacen la redención de una manera contemplativa. Sí, en una visita de Jesús a una casa había una Marta que trabajaba mucho y María que estaba contemplando, pues todo el mundo tiene que ser Marta y María según la vocación que le ha dado, pero algunos intensifican la parte de contemplativo y otros conventos son la vida religiosa, vida activa, misiones populares, religiosos, activos en caridad, de mil maneras, vida evangélica, pero con esta disponibilidad de entrega total. Bueno, y dice Jesús, le preguntaron Jesús, bueno, y los que hemos dejado, hombre, mi casa, esposo, esposa, hijo, y viene, ¿qué será de nosotros? Bueno, pues no se busca la recompensa, pero tendréis el 100 por 1 con muchas persecuciones y después la vida eterna. Luego Jesús alaba y potencia los consagrados apostólicamente a la vida consagrada, en virginidad también, y en renuncia a una vida familiar que es tan maravillosa, porque ahí venimos todos, y luego, pues así, hacer presente a Cristo de esta manera tan total con la virginidad. Le damos gracias al Señor por estas vocaciones que cada uno tiene que buscar la suya, pero ojo y repito, la vocación esencial es soy de Dios, todo de Dios, siempre de Dios, en la vocación que ya pueda dar Dios de casados, solteros, religiosos, sacerdotes, y todo eso Dios da una luz y una fuerza y una gracia, que eso tiene que ser alimentado con oración. Cuando se reza, el tiempo, la tarea, las fuerzas y el dinero cuadra y las fuerzas vienen y Dios da una misión porque da la fuerza y luego hay una promesa cierta. Dios está con todo el mundo, sí, pero los que se han entregado en totalidad de consagración, de virginidad, de vida religiosa, luego está de una manera más especial, más íntima y por tanto alabar, dice San Ignacio, todas las cosas que tiene la Santa Iglesia, todas las situaciones que cada uno pueda tener y no ponderar una cosa más de otra, como ya se dice en la tercera parte de este hoy. Que Dios bendiga a Radio María por todas las sacerdotes y consagrados que trabajan en ella. Unos son familia, otros son consagrados, religiosos. Hay 80 sacerdotes o más que trabajan en Radio María. Pues que Dios bendiga a Radio María por tanto personal en distintas situaciones vocacionales, pero que están siguiendo los consejos de San Ignacio de Loyola de alabar las religiones, alabar la vida de virginidad y alabar la vida de continencia que ahora la trataremos en la tercera parte. Diego Muñoz les saluda y estamos ya terminando esta segunda parte que esperamos todo sea de provecho y de mayor unión y fervor en respeto a todo lo que Dios tiene en la Santa Iglesia Católica. Caminaré aunque las aguas tan profundas estén.
con tu voz y tus palabras que me invitan a mis miedos vencer. Me basta con tu amor, me alcanza con tu voz y tu mirada que me impulsa a dar pasos en fe. Yo cantaré, en las tormentas yo me fiaré. Esperaré, pues tú, mi Dios, has sido siempre fiel. Con tu amor, me alcanza con tu voz y tus palabras que me invitan a mis miedos vencer. Me basta con tu amor, me alcanza con tu voz y tu mirada que me impulsa a dar pasos en fe. Él es el alfa y el omega, por quien todo fue, lo es y será. Él es Señor, el vencedor, resucitado. Ante su nombre todo se postrará. Me basta con tu amor, me alcanza con tu voz y tus palabras que me invitan a mis miedos perder. Me basta con tu amor, me alcanza con tu voz y tu mirada que me impulsa a dar pasos en fe. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la tercera parte de la cuarta regla para rendir con la Iglesia. Ya hemos hablado de alabar la vida religiosa, alabar la virginidad y ahora es alabar la continencia. Y la continencia se podía explicar con tres palabras: pensamientos, palabras y obras. Cuando amanece hay una oración muy bonita en la liturgia que dice: Dios, Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, sálvanos hoy con tu poder, para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestros pensamientos, palabras y obras, sigan el camino de tus mandatos. Si hay orden en la vida, orden sobre todo en cosas de los mandamientos. Sexto mandamiento: no cometerás acciones impuras. Noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Cuando hay esa fidelidad a la voluntad divina, pues hay una continencia, y esto vale para todo el mundo. Los casados como casados, los solteros como solteros, y los consagrados, pues también una continencia que es la salvaguarda de la dedicación a la vocación a la que cada uno ha sido llamado. Luego también los frutos del Espíritu Santo. Si vivimos en el Espíritu, con el Espíritu Santo todo es posible. Si en el Espíritu vivimos según la carne, entonces ya hay un desorden. El Espíritu Santo nos da sus dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, que son virtudes infusas. Y luego los frutos son gracias ocasionales que el Espíritu Santo te concede: paz, alegría, amor,
bondad, amabilidad, servicialidad, continencia y luego también dominio de sí. ¡Ay! Aquí me paro. Dominio de sí. Mire, en el coche me parece que es tan importante los frenos como los motores. Y no tener frenos, no vayas a la montaña porque a lo mejor sube, pero bajar sin frenos no puedes. Luego es un fruto del Espíritu Santo que hay que pedirlo, ven Espíritu Santo, para que cada uno guarde la continencia según la situación y vocación a la que tiene, dominio de sí y la gracia. Bueno, y luego también están los carismas de amar, servir, cantar, eh, San, los santos que dedican a cosas humildes, bueno, pues San Martín de Porres, bueno, pues todo hecho con amor. Y cada uno, San Ignacio de Loyola nos da en el principio del fundamento la base fundamental. Si no hay fundamento, si no hay cimiento, a ver, San Ignacio, dilo tú otra vez aquí, que está radio oyendo, los radios, Radio María escuchando. El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios y mediante esto salvar su alma. Señor, Dios mío, que a nadie le falte este eje en esta columna vertebral. Soy de Dios, todo de Dios, y el ser humano se realiza en Dios. Y cuando tienes a Dios eres rico, y si no tienes a Dios estás vacío y estás desesperado y surgen todas las tentaciones. Luego estamos aquí para Dios, porque es tan infinito el don de Dios creador, redentor y salvador, que merece entrega total. Por tanto, yo vivo para Dios y esa es mi esencia. Alabar a Dios, benditos a Dios, dar gracias a Dios y reverenciarle, es decir, que cuerpo y alma se entregan a lo que, como dijo la Virgen, hágase a mí según tu palabra los planes que Dios tenga conmigo. Alabar, hacer reverencia y servir. He venido a servir, no ser servido. Es la gran lección. Hacer lo que hizo el samaritano, hacer lo que hice yo, lavando los pies. Hacer esto en memoria mía, cuerpo entregado a servir y lavar los pies y sangre derramada hasta la última gota, como tú, Jesús, como tú, todo cristiano, como tú, Jesús, según la vocación que tenga también después de cada uno en la vida, pero esta continencia es para todos los estados y vocaciones que Dios da a cada uno. Sí, y luego también la soltería. Una vez me dijeron a mí, oye, usted no habla de la soltería en las misiones. Pues sí, hoy voy a hablar. Ha dicho el Papa, ¿qué sería del mundo si uno fuera soltero? El soltero no es una vocación quedada media, no. Es una plenitud de ser Cristo en soltería, que no está consagrado en una vida religiosa, pero que tampoco está en una unidad familiar. Luego el soltero es una plenitud de Cristo que tiene que hacer el bien que Dios quiere hacer y tiene que tener los sufrimientos aceptados para completar la pasión de Cristo. Y luego los matrimonios. Pues los matrimonios también tienen que tener esa vida total, entregada y compartida al hombre y a la mujer, un amor total, indisoluble, único, enamorado, ordenado, realista, comprensivo, alegre, perdonador y fiel. Decir 10 puntos de ese amor conyugal, que esas mismas facetas pues también se da en este amor a Dios, que tiene que ser total, realista y convencido y esperando de Dios todas las cosas. Bueno, luego está también la vida de votos religiosos, que va a haber otro programa sobre este tema. Pobreza, castidad y obediencia, que son maneras de asegurarse y favorecer con compromiso especial la semejanza a Cristo, para que compartiendo con Cristo las penas, compartamos también la gloria y por tanto estemos más disponibles, más desprendidos, más dispuestos a vivir vida contemplativa o vida activa, pero siempre una vida con los ojos puestos en el Señor, fijos los ojos en Jesús, que nos llama a estar con Él y luego ser enviados a predicar el Evangelio, bautizar, echar demonios, curar enfermos y anunciar a todo el mundo que Dios está en nosotros, con nosotros para salvarnos y que todo el mundo crezca en el conocimiento, amor y servicio a Dios nuestro Señor. Sí, también los seres humanos cuando se consagran a Dios es como una manera de decir, Señor,
me consagro al corazón de Jesús, especialmente los primeros viernes. ¿Y por qué hacemos esta consagración de la persona, de la familia o del sacerdote? Pues para que esa consagración sea como un modo de decirle a Dios: Señor, quiero estar en ti, dentro de tu corazón, que tú estés también dentro de mi corazón. Y vivo yo, no yo, es tú en mí, y tú en mí, yo en ti, y en una ofrenda continua. Sí, he aprendido de Manuel, el beato Manuel Lozano, que hay 3 actitudes en la vida ante las tareas y ante el dolor. Primera actitud: el Señor me ha quitado. Segundo: el Señor me pide esta cruz o esta situación. Y la tercera parte es: yo te ofrezco. Ay, Señor, te pido vivir en ofrenda. Si quitas a la vida como ofrenda, le has quitado el alma. Y el apostolado de oración es poner alma donde la hay poca o no hay ninguna. Y cuando voy a las misiones, procuro explicar mucho el ofrenda de obra, que en Radio María se explica y se reza de varias veces, para que aprendamos a dar, no solamente a recibir. Y Cristo en la misa nos dice: tomad, tomad, comed y bebed. Usa mucho la palabra tomar, y hay que usar la palabra toma en vez de dame. Manos de pedir, sí, oportunos, pero manos de dar. Nunca se cansen tus manos de darlo bien a los hermanos. Por tanto, Señor, estamos hablando de la continencia y de la virginidad y de la vida religiosa. Sí, y dice San Ignacio que, a ver, el texto dice así, que alabar mucho religiones, la vida religiosa, virginidad y continencia, y no tanto el matrimonio como ninguna de estas. Hermanos, todo es vocación de Dios, todo es sagrado, pero no es exclusivismo, todo el mundo a casarse. Pues que nadie se case o que todo el mundo se meta a cura. No, el reparto de vocaciones lo hace Dios, porque la vocación es una dirección del Espíritu a cada uno según las dones que recibe para ello. Y porque en el cuerpo no todos son ojos, ni manos, ni pies, pues en la vida unos están consagrados en el matrimonio, otros en la vida virginal y consagrada de los votos, y otros en una soltería cristiana y valiente. Luego te pedimos, Señor, que todo el mundo viva con alegría y consagrados al corazón de Cristo. Sí, y como decía el Lolo, vivir en ofrenda. Señor, te ofrezco. Y la vida es: te ofrezco. Y cuando una persona llega a la iglesia, a lo mejor no sabe rezar mucho, pero enseguida se llama al monedero y pone unas velitas. Pues los minutos de la vida son velitas que Dios me da, que no se apaguen, pero la llama es: yo te amo, yo te amo. La llama más profunda de todo ser humano es: yo te amo. Pues que no tengamos minutos apagados, sino minutos de ofrenda, de alabanza, de adoración y de agradecimiento, que seamos como una misa de 24 horas. Y cuando funciona ese, que todos mis pensamientos, palabra y obra, y funciona la vida de ofrenda, está Dios allí, ya no soy yo, es Cristo el que actúa en mí. Y por tanto, lo que hago, soy mentiroso y ladrón si digo que lo hago yo. Lo digo San Francisco Javier. Jesuitas, no digáis lo que hacéis, que eso ofenda a Dios, porque lo que hacéis no lo hacéis vosotros, lo hace Dios. Ay, pues todo el que diga lo que yo hago, lo hago yo, es un mentiroso y un ladrón. Pues yo te pido, Señor, que nosotros tengamos esa consagración a Dios de hacer lo que Dios quiere, pero sabiendo que el que lo hace es Él. Yo, para mover las manos, para mover la lengua, para mover el corazón, para pedir ahora mismo de corazón que Dios bendiga Radio María, yo necesito la lengua, yo necesito las manos, porque me muevo mientras hablo. Si me estuvierais viendo, y yo sí os veo mentalmente con la fe a cada uno de vosotros. Luego, todo es de Dios. Y luego los sufrimientos: esto sale mal, esto no ha salido bien. Pues decía San Claudio de la Colombia: todo lo bueno lo hace Dios, y todo lo malo o defectuoso lo ponemos nosotros. Sí. Y decía un sacerdote, padre Rubiales, Julio Rubiales, Rubiales de párroco allí en Villacarrillo,
falló una cosita en la liturgia porque uno se adelantó a hacer las preces antes de la primera lectura, un pequeño detalle litúrgico que se corrigió. Y dice, conviene que algo salga mal para tener algo que humillarse. Así que vivimos en las limitaciones y cruces, pero sobre esa base de humildad, todo es del Señor y todo lo consagramos al Señor. Demos gracias a Dios por Radio María y que nos bendiga Dios todo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así concluye Catequesis en Familia con el Padre Diego Muñoz.